Bien, muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Nos ha amanecido un precioso día hoy y damos gracias al Señor por el privilegio que todos tenemos de reunirnos para alabar a nuestro Señor, reconocerle en nuestras vidas, recibir el consejo de su palabra, recibir su consuelo y todo lo que necesitamos. Así que damos gracias al Señor por eso, queridos hermanos. Después de esto también vamos a tener un tiempo de cafecito donde también podemos saludarnos, compartir motivos de oración, orar los unos por los otros. Si tenemos pena también podemos compartirla. Así que gracias al Señor por eso, porque no es en vano lo que Él nos ha dado y lo que tenemos, ¿verdad? Y estamos en una serie, ya varias semanas, no he llevado la cuenta, pero varias semanas en que hemos estado en esta serie de hechos, basada en los hechos de los apóstoles, y nos toca este pasaje, que incluye parte del capítulo 22 y 23. ¿Ustedes han escuchado hablar de la generación de cristal? ¿Sí? ¿Y qué es lo que han escuchado de hablar sobre la generación de cristal? Que nos quebramos fácilmente, ¿ya? Ansiedad, se ofenden por todo, se caracterizan por ser excesivamente sensibles, ¿verdad? Con baja tolerancia a la crítica, a la frustración, al fracaso. ¿Qué más? Una generación a la cual no se le puede exigir mucho tampoco, porque se estresan rápidamente, ¿verdad? Y no se le puede hablar muy fuerte tampoco, porque son sensibles. ¿Cómo? Ah, pues les gusta funar a otros, ya. Una de las causas que se le atribuye a eso, es una de las causas, y es por supuesto que algo mucho más profundo que se le atribuye, es la actitud, a esta actitud, es la crianza sobreprotectora que también han tenido. Así que también hay que asumir eso. Padres que evitaron a toda costa que el niño se frustrara, ¿verdad? Que se le exigiera mucho, tratando de evitarles el sufrimiento. ¿Por qué comienzo con esto? Porque de alguna manera esto, ¿verdad? Este fenómeno simboliza o refleja la actitud de nuestra sociedad en general. Es una muestra de algo más amplio y más general que nos atañe a todos, ya sea que nos sintamos incluidos o no en esta generación de cristal. ¿Ya? Una sociedad que ama la seguridad, que ama la comodidad. ¿Quién dice amén conmigo? ¿Verdad? Yo inclusive diría una sociedad que idolatra la seguridad y la comodidad. Así que en este sentido más amplio que estoy tratando de explicar, todos somos la generación de cristal, ¿no? Y nuestro mayor sufrimiento muchas veces es salir de nuestra zona de confort, tener que salir de la cama un día domingo antes de las 10 de la mañana para estar en la oración a las 11, ¿verdad? Para llegar a hacer aseo. Es para muchos de nosotros un gran sacrificio, un sacrificio de proporciones. Y esto contrasta mucho con la actitud que vemos en Pablo en todo este viaje que hemos ido estudiando, en todo el viaje que él está haciendo. Y contrasta mucho con el llamado que el Señor Jesucristo mismo nos hace a nosotros. Permítanme citar al Señor Jesús. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Verdad? Negarnos a nosotros mismos es difícil, ¿no? Es difícil a nuestras preferencias, a lo que yo quiero, a mi voluntad. Tomar la cruz es sentencia de muerte. La cruz es sinónimo de muerte, morir a nosotros mismos. Y luego el Señor nos dice, bueno, el que hace estas cosas puede seguirme. Así que
el tema que nos convoca hoy día, el tema sobre el cual vamos a estar hablando, es un tema que a mí, y lo confieso, un tema que a mí no me gusta, que es el llamado a sufrir por la causa del Evangelio. El llamado del Evangelio es a morir a nosotros mismos, morir al yoísmo, al hedonismo, matar la idolatría de la comodidad y la seguridad que hay en cada uno de nosotros, en mayor o en menor medida. Y para tratar este tema quiero que tengamos en mente todo el viaje que Pablo hizo desde Macedonia hasta llegar a Jerusalén, que está escrito desde los capítulos 21 hasta el 22 y también la parte del 23. Y por eso he titulado este sermón en esta mañana, Un largo viaje hacia el sufrimiento. Un largo viaje hacia el sufrimiento, que es el viaje que hizo Pablo hacia Jerusalén. En el capítulo 19, versículo 21, dice que Pablo, estando en Éfeso, dice, tomé la firme determinación de ir a Jerusalén y después de eso ir a Roma. Es decir, aunque Pablo se dirigía con dirección a Roma, a Europa, tomó la decisión de ir en la dirección completamente contraria para ir a Jerusalén y luego de eso continuar con su viaje hacia Roma. Y esto lo hizo Pablo porque llevaba una ofrenda a la iglesia de Jerusalén, que estaba pasando por un tiempo muy difícil económicamente, y era una ofrenda de parte de los macedonios, de parte de los hermanos de Macedonia. Y el propósito que Pablo tenía en mente era mostrar el fruto tangible del Evangelio en estas iglesias paganas, o en estas iglesias gentiles, no judías, ¿ya? Él llevaba una ofrenda de amor de parte de los gentiles, los que eran el pueblo no judío y eran el pueblo no elegido, a los judíos como una muestra visible de la unidad de la iglesia, ¿ya? Los gentiles también son parte de esta obra maravillosa que el Señor está haciendo a través de la predicación del Evangelio. Y esta ofrenda es el fruto de eso, de que los hermanos en Macedonia y en otros lados han entendido el Evangelio. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos hoy día, a incomodarnos, a sacrificar nuestra agenda, ¿no? A cambiar de planes y a sacrificar nuestra comodidad para servir a otros y por el bien de la iglesia? Es lo que hizo Pablo, cambió de planes. Dios puso la determinación, aunque iba en dirección hacia Roma, de devolverse, recorrer no sé cuántos kilómetros para estar con ellos y después volver a recorrer muchos kilómetros para llegar a Roma. La vida cristiana, queridos hermanos, no consiste, muchas veces, no consiste en tomar el camino más corto y más fácil, sino que consiste en tomar la ruta que más honre a Cristo, aun cuando eso signifique para nosotros incomodarnos, aun cuando eso signifique para nosotros inclusive sufrir a causa de ir a bendecir a los otros. Yo vivo para allá y por lo tanto gasto una cierta cantidad de benzina. Así que ir a dejar al hermano, tengo que ir para allá, pero eso me va a costar más benzina en mi auto. Pero puedo hacerlo, porque vale la pena, por honrar a Cristo. Por eso este sermón se llama Un largo viaje hacia el sufrimiento, porque eso es lo que significaba para Pablo ir a Jerusalén. Voy a hacer algunas citas. Capítulo 20, versículo 22. Pablo dice que va a Jerusalén obligado por el Espíritu Santo, aunque él sabe que al llegar allá le esperaban prisiones y sufrimientos.
Capítulo 21, versículo 12, estando en Cesarea, los hermanos intentaron convencer a Pablo que no fuera a Jerusalén. Versículo 12, le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Versículo 13, Pablo le responde, me parte del alma, por el nombre del Señor Jesucristo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Es decir, Pablo no idolatraba la seguridad y la comodidad, como si probablemente lo hacemos nosotros, o como nuestra sociedad lo hace. La voluntad del Señor para nosotros no siempre va a ser el camino más corto y más fácil. E inclusive el Señor Jesucristo nos da lección de eso. Cuando Él, estando en la cruz, pudiendo bajar de la cruz, estando siendo humillado, cuando le decía, va, no eres el Hijo de Dios, no eres capaz de bajarte. Sin embargo, ¿qué es lo que clama el Señor? Él dice, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. El Señor Jesucristo estuvo dispuesto a pagar con su vida que se hiciera, que aceptando la voluntad del Padre, aun cuando le costara la vida. Así que déjame hacerte la pregunta, y es la pregunta que todos nos tenemos que hacer, y yo también me la hago y me la hice. ¿Es la seguridad y la comodidad uno de tus ídolos? ¿Uno de nuestros ídolos? Bueno, te tengo malas noticias. Jesús no nos ofrece una vida cómoda y segura. Por el contrario, Él mismo tomó el camino de la negación, del sufrimiento, por el gozo que le ofrecía obedecer a su Padre. Ahí donde estaba su deleite, aun cuando eso tuviera costos para Él. El gozo que le ofrecía obedecer a su Padre. Y lo hizo también para que eso redundara también en salvación para ti y para mí. Igual que Pablo también siguió ese camino. Fue a Jerusalén, aun cuando sabían que lo iban a azotar, pero para hacer evidente el Evangelio. Así que el llamado que nos hace el Señor Jesucristo a cada uno de nosotros, si tú eres alguien que está conociendo o quizás llevamos mucho tiempo con una versión un tanto equivocada, el llamado que nos hace el Señor Jesucristo no es a una vida fácil, tranquila y segura, como quizás muchos puedan creer. Jesús nos dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y al pensar en esto me recordó la historia de los amigos de Daniel. No sé cuántos de acá la han escuchado, se la saben, la escucharon quizás si iban a la escuela dominical. Los amigos de Daniel, cuando estaban siendo persuadidos y obligados a adorar la estatua que Nabucodonosor había sido instado a levantar, todos debían adorarla, pero estos amigos de Daniel, ¿se acuerdan ustedes cómo se sabe o no? ¿Cómo se llaman? Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Sí. Y los que no obedecieran a esa ley, ¿qué les iba a pasar? Iban a ser sentenciados a ser quemados en el horno en llamas. ¿Y cuál fue la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego? Los nombres me los sé, pero lo que ellos dijeron no me lo sé de memoria. Pero ellos dijeron así, o al menos uno de ellos dijo así. No hace falta que nos defendamos ante usted si se nos arroja al horno en llamas. El Dios al que servimos puede salvarnos de las manos de su majestad, pero incluso si no lo hace, quiero que sepa que no adoraremos la estatua que usted nos erigió. Ellos sabían cuál era el costo del discipulado.
A mí me conmueve esto. El Dios al cual servimos puede salvarnos. Por supuesto que sí. Tiene el poder para salvarnos. Pero aún si no lo hace, ellos no estaban dispuestos a transar. Y por el contrario estaban dispuestos a ser fieles aun cuando eso les costara su integridad o les costara su vida. Así que, queridos hermanos, el llamado del Evangelio no es el llamado de el pare de sufrir. ¿Han escuchado eso ustedes? Pare de sufrir. El llamado del Evangelio no es venga el Señor Jesucristo y todos sus problemas serán solucionados. ¿Han escuchado eso ustedes? Yo sí, lo he escuchado. Ese no es el llamado del Evangelio. Estos jóvenes, aunque tenían la convicción de que sí podían ser salvados, estaban dispuestos a dar sus vidas. Estaban dispuestos a negarse con el fin de permanecer fieles al Señor. Y eso es sufrir por la causa del Evangelio. Bueno, volvamos a Pablo, volvamos a este viaje. Pablo llega a Jerusalén, capítulo 21, versículo 17. Y en primer término, ¿cómo fue recibido Pablo? No sé si se acuerdan. En primer término fue, al principio, bien recibido. Fue recibido por Santiago o Jacobo, el discípulo que era hermano de Jesús, junto a todos los líderes religiosos. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Les cuenta de las maravillas que el Señor ha hecho entre los gentiles, cómo los gentiles se han convertido al Señor, cómo han sido transformados sus corazones, todo lo que el Señor ha hecho por medio de la predicación del Evangelio. Sin embargo, un grupo de judíos empezaron a alborotar, ¿cómo se llama? A revolver el gallinero, sí, a revolver el gallinero, y empezaron a acusar a Pablo de ser un blasfemo, a decir blasfemia y a poner a los judíos, a los gentiles en contra de los judíos, blasfemando el templo, blasfemando la ley, blasfemando nuestras tradiciones, inclusive blasfemando al pueblo. Y entonces Pablo, ¿qué es lo que hace? Pide permiso para dirigirse a ellos diciendo, yo soy judío, yo soy de Tarso de Sicilia, fui educado en Jerusalén, fui educado nada más ni nada menos que por Gamaliel, que era un maestro prominente y muy reconocido del judaísmo, y les cuenta cómo pasó de ser un acérrimo perseguidor de la iglesia a convertirse en un ferviente seguidor de Cristo. Un cambio tremendo. Cuenta su testimonio, cómo es que camino a Damasco el Señor se le apareció, quedó ciego, fue transformado, humillado y recibió este llamado especial de parte del Señor a predicar a los gentiles. Y esto lo encontramos en 3 partes les paso el dato de Hechos. Lo encontramos en el capítulo 22, antes lo encontramos en el capítulo 9, y más adelante en el 26, de nuevo Pablo va a recordar cómo es que él se convirtió, cómo es que el Señor lo llamó. Y así llegamos entonces al versículo 22, donde se nos leyó hoy día. Que Pablo contara su testimonio no fue suficiente para calmar la multitud, así que siguen gritando, bórrenlo de la tierra, este tipo no merece morir. Muy conmovedor el testimonio y muy cierto, pero no calmó a la multitud. El comandante de la guardia entonces ordenó que lo retiraran para que se calmara el alboroto y mandó a que lo azotaran. Pero en el momento en que el guardia lo estaba amarrando, le dice, la ley permite que azoten a un ciudadano romano sin antes juzgarlo. El centurión inmediatamente se dio cuenta que estaban metiendo la pata hasta el fondo, así que fue a avisarle al comandante de la guardia, y el comandante se da cuenta del tete en que se estaba metiendo al tratar así a Pablo,
siendo un ciudadano romano, porque en realidad tener la ciudadanía romana era un privilegio y tú tenías muchos derechos, ¿ya? Así que inmediatamente fue el mismo comandante a preguntarle, oye, ¿eres romano? Sí, lo soy, le dice Pablo. A mí me costó una buena fortuna adquirir la ciudadanía. Y Pablo dice, no, yo la tengo de nacimiento, así que él no tuvo que pagar nada, ¿verdad? Así que, y después de esto nos dice el relato que fue llevado ante el consejo, ante los líderes religiosos. Ahí dice que se salvó de ser azotado, que era, ese tipo de azote era muy severo, la gente podía hasta perder la vida por los golpes, pero ahí fue, frente al consejo, fue golpeado en la boca, dice. Pablo responde, usted viola la ley al mandar que me golpeen. Y le dicen, oye, ¿cómo se te ocurre hablarle así al sumo sacerdote? Y él dice, no me había dado cuenta que era el sumo sacerdote. Y Pablo, sabiendo que el consejo estaba compuesto por fariseos y saduceos, y que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, entonces Pablo dijo, ustedes me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Y adivinen qué pasó. De nuevo se armó otro alboroto. ¿Seré yo, Señor? Como que donde estaba Pablo quedaba la embarrada, ¿verdad? Se armó otro alboroto, esta vez entre los fariseos y los saduceos, que eran dos grupos religiosos que tenían creencias más o menos distintas. Porque los saduceos no creían ni en la resurrección, ni en los ángeles, ni en los espíritus. En todo esto vemos a Pablo con una mezcla de astucia, porque habló cuando tenía que hablar, ¿verdad? Fue astuto, pero también vemos una mezcla también de valentía al enfrentarse, al hablar públicamente, al presentar defensa, pero también vemos que hay humildad y cayó también cuando tenía que callar, se sometió cuando tenía que someterse. Así que por último, para proteger a Pablo, este comandante mandó que lo sacaran del cuartel. Y el versículo 11, el último versículo que se leyó del pasaje, dice, a la noche siguiente, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ánimo, así como das testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Es decir, Pablo iba a llegar a Roma. Dios le estaba dando la certeza, a pesar de que se había desviado del camino, se había ido hacia el otro lado, Dios le está dando la certeza y le dice, ¿sabes qué? Vas a llegar a Roma. El tema es que Pablo no sabía en qué condición iba a llegar a Roma. Pero eso será parte de lo que se hablará más adelante. El propósito de Dios para Pablo era que fuera a Jerusalén y diera testimonio de él, a través de todo. El hecho de haber llevado la ofrenda, de haber ido, de haber podido contar su testimonio, el hecho de que él sufrió desprecio, persecución, agravio, de haber sido apresado, amenazado y golpeado. ¿Por qué? Porque todas esas cosas dieron testimonio del Evangelio y dieron la gloria a Dios. Y todo el rato estaba la mano soberana de Dios de fondo, y todo este sufrimiento de Pablo redundó en el testimonio de Cristo, en el testimonio de su Evangelio. Un largo viaje hacia el sufrimiento. Y Pablo no le hizo el quite. No le hizo el quite. Hubo otro hombre que también hizo un largo viaje. Y también hizo un largo viaje a Jerusalén, donde también iba a ir a sufrir. Uno que sabía que al llegar a Jerusalén iba a ser
apresado por las autoridades judías, que iba a ser humillado, expuesto, golpeado y finalmente condenado a muerte. Uno que, a pesar de que también intentaron convencerlo de que no fuera, como uno de los discípulos, ¿verdad? Que le dijo, no vayas a Jerusalén. Y aquel le contestó, apártate de mí, Satanás, tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Uno que, al igual que Pablo, no le hizo el quite al sufrimiento, porque sabía que su sufrimiento en Jerusalén tenía un propósito dentro de los planes y de las manos del Señor. Porque ese sufrimiento, el sufrimiento del Mesías, el sufrimiento de Jesús, el sufrimiento del elegido por Dios, significa para nosotros hoy día, para ti y para mí, significa libertad. Significa libertad, significa salvación. Y significa también algo muy importante, nos dice algo muy importante. Y es que, aunque todos nosotros estamos sometidos al sufrimiento, porque vaya que sufrimos, y es verdad que sufrimos al estar en este mundo caído, el hecho de que el justo haya ido a sufrir en manos de las autoridades y haya padecido por nosotros, nos dice también que el sufrimiento tiene un final, no será para siempre. Y que Él murió una vez y para siempre para que nosotros pudiéramos tener esa esperanza de vida buena y nueva. Y pudiéramos tener esa, no solo esperanza, sino que esperanza y certeza de que un día nuestro sufrimiento también acabará. ¿Por qué? Porque Él se ofreció voluntariamente por nosotros a morir en la cruz en Jerusalén. Así que demos gracias al Señor por eso. Demos gracias al Señor por el llamado que Él nos ha hecho. Demos gracias porque Él nos comunica y nos advierte que no nos hagamos falsas expectativas. Vamos a seguir sufriendo mientras estemos en un mundo caído. Pero la buena noticia es que tenemos su consuelo, como leíamos en el pasaje de 2 de Corintios. Tenemos su consuelo. Él nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros. Y no solo eso, sino que además tenemos la certeza de que Él murió, Él sufrió, Él se dejó ser azotado, abofeteado, humillado, para que nosotros pudiéramos tener la esperanza de que un día ya no seguiremos sufriendo, sino que Él mismo va a enjugar o a secar las lágrimas de nuestros ojos. Así que oremos al Señor, demos gracias por esto. El Señor nos desafía a no ser una generación de cristal, a no hacerle el quite, pero con la certeza y la esperanza de que un día tendremos descanso y tendremos su consuelo. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por el libro de los Hechos y por este viaje, Señor, que quedó escrito, relatado, Señor, por Lucas, y donde vemos a Pablo yendo a Jerusalén para bendecir a un pueblo, aun cuando sabía que él iba a tener que pasar penurias. Gracias por Jesús, quien fue a Jerusalén sabiendo que iba a ser apresado por las autoridades para ser humillado, golpeado y finalmente crucificado por nosotros, en nuestro lugar. Gracias por esa buena noticia. Y mientras caminamos, Señor, mientras vivimos la frustración del día a día, mientras vivimos, Señor, los embates de lo que significa estar en un mundo caído, sabemos que tú estás con nosotros, Señor, acompañándonos, guiándonos, consolándonos, Señor. Y ayúdanos en esta misión, Señor, también que tú nos diste,
de consolar a otros. Gracias, Padre, confiamos en ti, creemos en ti y nos aferramos a ti, nos abrazamos a ti, Señor, como nuestro Padre bueno y bendito y celestial. Y te pedimos que nos sigas recordando estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.